Bienvenidos al Reino del Dado, un podcast donde cada semana analizamos, comentamos las novedades y discutimos y en general hablamos sobre juegos de mesa. ¡Comenzamos! En el episodio de esta semana tenemos una novedad muy esperada de Maldito, la novedad de este mes. De hecho, un Conscious Mind, un juego de mesa en el que vamos a interpretar a unos discípulos de Freud que vamos a recorrer Viena, vamos a sentar las bases del psicoanálisis y vamos a ayudar a muchísimos pacientes despejando sus sueños y sus traumas. Todo a la vez. Es un juego de 1 a 4 jugadores, tiene una duración de 120 minutos. Ya de base viene con un diseño espectacular, un arte de Dutré que últimamente no hace otra cosa, porque es que ya está sacando o un juego al mes o 2 juegos al mes ilustrados por él. Y Andrew Bosley, que se ha encargado más del tema onírico. Ya veremos por qué. Trudeau, ya sabéis que siempre ha sido muy realista, con un estilo muy particular. De hecho, se ve en la caja del juego, así como en todos los componentes. Es un artista que te puede gustar más o menos, pero desde luego como no te guste estás perdido porque el estilo es muy característico. Como os he comentado, vamos a representar a un estudiante, un colaborador de Freud en su desarrollo del psicoanálisis y vamos a intentar ser los que, después de él, evidentemente, consigan más fama. Es un juego de tipo euro, va a ser una colocación de trabajadores con una generación de motor, tableros individuales. Es un clásico con un par de vueltas de tuerca. ¿Habrán acertado? Vamos a verlo. Para empezar, nada más abrir la caja, es verdad que es un juego que tiene un PvP de 70 euros, pero la producción está muy bien. Quizás excesivamente bien. No es un juego sobreproducido, pero sí que es verdad que tiene un montón de componentes a la hora de abrir el juego. Abrirlo el día de antes. No lo vayáis a abrir el día que vayáis a jugar, porque vais a tener que desembalar y colocar más de lo que vais a poder jugar. Por citar rapidísimamente los componentes sin hacer una enumeración muy exhaustiva, vamos a tener 2 tableros de tamaño mediano tirando a pequeño. Van a ser un tablero donde va a reflejar una reunión, una mesa de reuniones, donde vamos a tener en la casa de Freud. Vamos a tener un tablero de Viena, donde van a reflejar una serie de distritos y de barrios que vamos a ir recorriendo con nuestros peones. Y luego vamos a tener fichas de distrito, unas losetas de tratado que van a reflejar unos puntos de victoria por consecución de objetivo, 7 losetas de objetivo de localización, cartas de cianocrilato transparentes para colocar encima de los pacientes que les van a generar traumas, cartas de pacientes y luego unas cartas de sueños que van a ser las que nos van a permitir atacar esos traumas de los pacientes. Además, tenemos tableros individuales, tableros de consulta y unos diales que vamos a usar como... Van a ser, hablan de unos diales de impresiones, pero es más fácil que nos refiramos a ellos como un control de recursos. En este juego vamos a tener sobre todo 3 recursos representados en 3 aspectos de la mente humana y vamos a ir colocando una serie de marcadores en distintos niveles para reflejar esos recursos que tenemos. Tenemos, ya os digo, figuras de profesor que van a ser nuestros peones, fichas de idea, marcadores de terapia, marcadores de corazón, de café, 4 tinteros que vamos a tener en nuestro tablero para irlos moviendo conforme vamos ejecutando acciones. Y luego aparte hay unos módulos que podemos añadir, una figura de periodista, una figura de fuegos artificiales y 6 losetas de superposición que vamos a colocar cuando juguemos con esta opción en la ciudad de Viena. Yo ya no hemos jugado con módulos porque esto sería una locura y además os recuerdo que es que ha salido al mismo tiempo, este mes está ya la expansión de pesadillas. Pesadillas, vamos a tener unos pacientes aún más raros porque es verdad que tienen sus cosas los que están en el juego actual, pero que tampoco es una locura. Y vamos a tener nuevas pesadillas y sueños más perturbadores. También es verdad que vamos a tener, la ayuda de mascotas, pero es un juego, lo veremos en el análisis, que quizás así de base, no sé yo si la expansión es muy necesaria. Ya os digo, viene cargado de materiales y esto, como podréis entender, es una cuestión, ya
a colación del número de materiales iniciales, es que tiene un despliegue un poco largo. Habíamos tenido el mes pasado Nefer. Nefer fue un juego sobre la construcción de la capital de Egipto y el tema de desarrollo, también un euro duro. Y volvemos a tener un euro con un despliegue complicado, largo. Es verdad que la primera partida va a ser más complicada porque al final es un tema de tableros individuales, y si vamos a tener que explicar a los 4 jugadores el despliegue individual se va a alargar un poco más, pero luego aparte vamos a tener, no ya en la ciudad de Viena, pero tenemos una serie de tiles que vamos a ir colocando en la mesa donde vamos a hacer la mesa de reuniones, y esto nos va a dar lugar a que hay que separarlas por niveles, hay que escoger unas, hay que devolver otras a la caja, hay que sacar una serie de teorías, hay que sacar las cartas de paciente, de sueño, hay que barajarlas, hay que ponerlas, hay que hacer un pequeño, entre comillas, draft, y luego esto nos va a situar a nuestros peones en distintas zonas de Viena y nos va a dar pues una serie de recursos iniciales. Está bien porque al final esta aleatoriedad es la que nos va a provocar una rejugabilidad, la que nos va a poder hacer que las salidas de cada partida sean distintas y no vamos a tener una estrategia tan sólida. Está bien, pero desde luego se hace, por lo menos las veces que lo hemos montado, se ha hecho largo. Bueno, en un resumen muy somero de las reglas, ya os digo que evidentemente esto siempre ni es un tutorial para aprender a jugar, ni es un repaso exhaustivo de las reglas. Vamos a tener un tablero individual donde vamos a tener un círculo de cartón que va a ser donde vamos a colocar, vamos a indicar con unas lágrimas de cristal los recursos de los que disponemos. Según vayamos ganando estos recursos, vamos a ir poniendo estas lágrimas en cada una de las posiciones correctas. Y luego vamos a tener un tablero individual que vamos a tener una serie de tokens de ideas para ponerlos en nuestra mesa de estudio y realizar esas acciones. Y vamos a tener una serie, bueno, pues de tazas de café, corazones, sobre todo lo más interesante, un tintero que va a dar vueltas conforme una mecánica va a ir recorriendo en lo que sería una mecánica muy parecida al Erra and Jeremia, que ya comentamos en este podcast, cuando íbamos recorriendo las aldeas y íbamos generando acciones. Pues aquí se va a tener un movimiento del tintero, y según donde lo coloquemos va a desencadenar una serie de acciones que vamos a poder ejecutar. De hecho, a veces, claro, hay que coordinar la acción que vamos a ejecutar con el número de movimientos que vamos a hacer con ese tintero, porque a lo mejor mover mucho el tintero es peor a efectos estratégicos, a efectos de generar la mayor cantidad de recursos en nuestro turno, que mover menos. Vamos a tener, ya os digo, al principio una sola consulta para atender un solo paciente, y después ya vamos a pasar a 2 consultas donde podremos atender dos pacientes a la vez. Una de las cosas importantes del juego es lo que ellos llaman impresiones, son los recursos en los cuales vamos a tener 3 niveles, menor, medio y mayor, y 3 sectores que tienen forma de cuña de porción de pizza, que son crecimiento, libertad y pasión, a efectos únicamente de que nos pueden exigir gastar un recurso de un determinado nivel o de un determinado tipo, etcétera. Entonces nuestras acciones van a ir dirigidas a generar estos recursos a fin de gastarlos con otras acciones y poder curar a pacientes y conseguir un efecto. Luego, aparte de esto, vamos a tener un track de puntos de victoria y un track de puntos de reputación. La reputación va a generar una potencia mayor de algunas acciones en algún momento dado, y el track de puntos de victoria, como es habitual, es para ganar, que al final es lo que nos interesa. Curar a la gente está bien, pero ganar siempre es mejor. En lo que me parece un reflejo muy fiel de la personalidad de Freud. Bueno, además tenemos clásica mecánica de Eurogames. Vamos a tener turnos en el sentido de las agujas del reloj, uno cada jugador, y se va a realizar en cada turno una acción, cada jugador. Vamos a tener la acción de enunciar ideas, que van a ser
colocar unos tokens que tenemos como de bocadillos de cómic, que me parece que aquí van a reflejar cerebros. En el tablero de la mesa de estudio para conseguir realizar las acciones que vienen ahí reflejadas, que van a ser como, por ejemplo, pues aumentar la potencia de los recursos, cambiarlo en el nivel del círculo este de cartón a niveles superiores o a niveles inferiores, cambiar tazas de café por acciones, por ejecutar acciones, por hacer movimiento en la ciudad. Bueno, hay muchísimo tipo. Tenemos unas que son estándar. Vamos a tener siempre las mismas 9 acciones. Y luego además aparte tenemos unas filas superiores donde vamos a conseguir una serie de tratamientos de estudios que al final son acciones que vamos a colocar en nuestro tablero individual para ir generando nuestro motor de acciones. También, ya os digo, las vamos a ir colocando por orden en varias líneas. Nosotros en nuestro tablero individual vamos a tener 9 casillas para colocar estas tiles con acciones y según la colocación del tintero, como comentábamos antes, a lo mejor podemos ejecutar una línea entera o una columna entera. De ahí que la estrategia de colocación también va a tener su importancia. Aparte, podemos recuperar ideas una vez que hemos colocado nuestras ideas en la mesa de estudio, que son unos tokens que nosotros tenemos en número limitado, pues podemos ejecutar esta acción en el siguiente turno para recuperarlos y además vamos a tener otra mecánica. Y luego, para terminar, tenemos el tratamiento de clientes. Vamos a coger todos los recursos que hemos cogido y las acciones con las acciones que tenemos para emplearlo en tratar el sueño de ese cliente e ir bajando su trauma hasta llegar o bien a la catarsis y después a curarlo. Ya entrando un poco más en detalle, a la hora de enunciar ideas, la primera de las 3 opciones que tenemos, para empezar vamos a colocar estas ideas, estos tokens limitados que tenemos, en la acción que queremos ejecutar. Pueden ser una o pueden ser 2 acciones. Y si colocamos 2 apiladas, pues vamos a ejecutar la acción 2 veces. Incluso acciones que tienen la opción de elegir, pues podemos escoger cada vez una de las opciones. Una vez que hayamos resuelto la acción, vamos a activar el tintero y entonces es cuando se va a producir este avance en el sentido de las agujas del reloj del tintero y según donde se quede, o bien vamos a ejecutar una serie de acciones en nuestro tablero individual, o bien vamos a conseguir una idea extra, vamos a desbloquear otra idea o vamos a tener un bonus, etc. Puede ser, ya os digo, desbloquear ideas y columnas, activar estas columnas o bien activar las filas, activar las columnas, etc. Luego, a la hora de ejecutar estas acciones que decíamos de la mesa de estudio, no solo nos van a permitir obtener recursos, sino que además también nos pueden permitir obtener losetas de cuaderno, que son las acciones que vamos a tener nosotros en nuestro tablero individual, aunque ya salimos con una de base. Estas, además, nos permiten o bien coger la acción, o bien coger la acción ejecutando una acción extra, o bien coger la acción ejecutando una acción extra y la acción propia del cuaderno que hemos cogido, porque si no simplemente la vamos a añadir a nuestro tablero y no vamos a realizar esa acción. Quiero decir con esto que ya solo para coger una de las acciones que está en la mesa de estudio vamos a tener 3 opciones donde escoger. ¿Y esto por qué lo digo? Pues porque va a tener su importancia a la hora de valorar o mi opinión de cómo veo yo el juego. Aparte también estas acciones nos van a permitir la investigación, coger cartas de investigación o incluso jugarlas, no podemos jugar las cartas cuando queramos, o bien publicar tratados, una manera que me ha parecido muy interesante. Los tratados son como una especie de puntos de victoria por hitos que vamos a alcanzar y aunque necesitamos haber publicado al principio una investigación que nos da un beneficio, vamos a coger esas cartas de investigación y las vamos a agrupar para reclamar estos tratados. Es interesante porque además nos permite usar partes de la investigación de otros jugadores que ya forman parte de los otros tratados para basarlos en nuestro trabajo posterior, lo que ocurre normalmente en el mundo académico, y además con un gran beneficio para estos jugadores, pues reciben puntos de victoria y recursos. Luego, entre otras, ya para terminar, una de las acciones de la mesa de estudio puede ser o movernos nosotros o mover a Freud, que cuenta con una representación en el tablero de Viena. Esto se debe a la hora de movernos vamos a poder realizar efectos de las localizaciones, que puede ser o bien de la localización o bien del distrito, dependiendo de los iconos que hayamos tenido nosotros, o bien por nuestras investigaciones o por los pacientes que hemos curado, etcétera, que se debe
pues a una serie de orígenes variables. La siguiente opción de las tres que tenemos, la segunda, es recuperar ideas. Vamos a coger las ideas que tenemos ya en la mesa de estudio y las vamos a recuperar. La vamos a poner ya en nuestro tablero individual. Además, generando un recurso sobre el que no he entrado, que es café. Pero vamos, es un recurso que nos va a permitir potenciar algunas acciones, no tiene mucho más. Y esto, una vez que hemos hecho esta recuperar ideas, vamos a poder disparar las bonificaciones de las localizaciones o del distrito. Las localizaciones son más sencillas, menos potentes. Las del distrito sí que requieren cumplir con unas condiciones y van a ser más potentes, y además las vamos a ir reclamando. Y luego ya la última acción que podemos ejecutar en nuestro turno, la tercera, tratar clientes. Vamos a tratar con esta acción a cada cliente que tengamos una vez, máximo de 2 si tenemos 2 clientes. Vamos a realizar un gasto de recursos, unos requisitos que tienen la carta de sueño, y es un tema que no he contado, ahora voy con él, y ese sueño nos va a dar una serie de corazones que vamos a aplicar al medidor de terapia y vamos a ir reduciendo, como si dijéramos, el trauma que tienen los clientes. Va a llegar a una catarsis y una vez que llegue a la izquierda del todo, en el valor de 0, se va a considerar curado. En el caso de la catarsis, esto hace que el cliente pierda una carta que tiene encima de trauma. Cuando nosotros tenemos que iniciar el setup del tablero individual o bien tenemos un cliente curado, vamos a coger uno de los clientes que tenemos en el despliegue, que tenemos encima de la mesa, vamos a coger uno de los sueños ligeros y luego profundos y vamos a montar con ellos una situación clínica que tenemos que resolver. Y en lo que me ha parecido una idea muy buena, yo siempre he sido un enamorado del GLOM, vamos a coger una carta de cianoquilato transparente y se la vamos a poner encima del paciente. Y esto le va a dar una serie de características que va a reflejar su trauma, le va a cambiar una serie de iconos, le va a añadir otros y sobre todo va a tachar los efectos que tiene en ese momento. Bueno, pues ya os digo, cuando llegue a la parte de la catarsis, nos vamos a deshacer de esta carta de cianoquilato y va a deshacerse el trauma y entonces ya vamos a tener más opciones en nuestro paciente. Y ya cuando el paciente se cure, vamos a descartar los sueños, el paciente se va a quedar con nosotros como un cliente agradecido. Ya sabéis que a veces la terapia es para siempre y vamos a volver a reponer robando de la mesa otro cliente con otro trauma y con otros sueños. Luego, aparte, bueno, pues hay una serie de opciones de objetivos que robamos de unas tiles que hay en la mesa. Y luego, al final, pues bueno, vamos a tener una serie de final de la partida. Cuando Freud llegue a todo el final de su rango de reputación, se va a acabar la partida, va a haber un cierre de ronda y una ronda extraordinaria más. Y vamos a puntuar los puntos de victoria, que va a ser, bueno, pues por el medio de reputación, por las impresiones que tengamos en distritos, por las filas que tengamos en nuestro tablero individual cubiertas, por nuestros símbolos de localización, clientes de estudio que estén sin traumas, recursos que tengamos, etc. Esto nos va a dar lugar ya a una puntuación final total y el que más saque, en lo que es una tradición, gana. El juego en sí, la verdad es que no tiene más. Me ha sorprendido porque a la vista de los componentes y el setup inicial, yo pensé que iba a ser un euro más complicado. Al final las reglas son 3 reglas, ya os digo, 3 acciones que podemos hacer en nuestro turno. Sí que tienen como mucha cosa chiquitita, pero no son acciones complicadas. De hecho, en 10-12 minutos de reloj se puede explicar a un grupo de gente nueva, con experiencia en euros, pero nueva. Aparte, viene con 2 ayudas, una de iconos y la otra que tiene los efectos que hacen. Porque es verdad que al final las reglas son muy sencillas, pero tiene una gran cantidad de iconografía. La dependencia del lenguaje es 0, o sea, lo saca maldito en castellano, pero bueno, es que no tiene texto prácticamente.
No sé si en alguna de las cartas de investigación algo de texto, las tiles de los estudios, bueno, pero nada de texto en absoluto. Es todo a lo que nos tiene acostumbrados, por ejemplo, Reach for the Galaxy, todo una iconografía y además, salvo algunas referencias en los tableros del jugador, tableros de consulta, que sí que se ven un poco más pequeños, ya os digo, la producción del juego es un gustazo. Los iconos son grandes, se ve bien, el gramaje del cartón se ve que es bueno, las cartas son una maravilla en un line de estos de mucha calidad. Las cartas de cianocrilato, además, como son transparentes, vienen con un estuche de cartón para guardarlas dentro durante la partida, y aunque sea por casualidad que tampoco veamos cuál va a ser el siguiente trauma que va a salir, está muy bien pensado. La producción, desde luego, le doy un 10, pero y aquí es donde entramos ya en el terreno de la opinión. ¿Qué me ha parecido el juego? ¿Cómo lo veo? ¿Es un juego que voy a tener en mi grupo? ¿Es un juego que se le van a dar partidas? Pues creo que el juego está un poco quizás sobreproducido, no desde el punto de vista de los materiales, pero quizás sí de las mecánicas. Porque esto yo creo que le va a suponer un problema sin haberlo jugado mucho. Hemos jugado una partida a dos, que realmente puedo decir que la primera no nos hemos enterado de nada, y luego otra ya a tres jugadores con puntuaciones más altas y yo creo que más eficiencia a la hora de gastar las acciones, etcétera, aprovechar los recursos. Viene con un jugador en solitario que no he probado, pero me parece que no entiendo demasiado bien, por lo menos, la necesidad mecánica de tener dos tableros. O sea, estamos hablando de un estudio, el avance del psicoanálisis, empiezan las hipótesis, empezamos a ver las teorías del psicoanálisis, se empiezan a poner en práctica. El club del psicoanálisis de los miércoles, que dice, según habla del lore en el manual, se reúnen para compartir hipótesis, avanzar teorías y desarrollar estudios. Pero vale, eso estaba reflejado con la mesa de estudio, con las acciones, que es donde realmente más tiempo vamos a estar mirando. Y luego tenemos un tablero de Viena con un track de puntos, de victoria y de reputación, que muy bien, hace un avance del juego. Me parece que el tema de la reputación es un acierto, porque hay una acción de la que podemos disponer que va a aumentar su potencia, porque como va a depender del track de reputación, cuanto más alto esté este track, más potente es la acción. Y en ese punto muy bien. Pero el sentido de recorrer Viena mediante unos peones para generar una serie de acciones extra y de recursos, pues es un tema que yo por lo menos no he visto demasiado claro. Porque, bueno, hemos jugado a juegos también con mecánicas un poco más añadidas, pero en este caso tenemos un tablero individual donde vamos a ir colocando nuestras acciones, una serie de recursos, unas ideas, una serie además de lágrimas de cristal que vamos a ir quitando de las columnas y las filas cuando las tengamos completadas, que nos van a dar un bonus y además nos van a permitir a generar más recursos en nuestro marcador de inspiración, donde tenemos los recursos, las tres características, libertad, pasión, etcétera. Y aparte vamos a tener una cruz de cartón que va a representar nuestro estudio, donde vamos a tener hasta 2 pacientes, vamos a llevar el control de la terapia. Entonces es como mucho, porque ya con todo este tablero no tenemos un tablero individual, sino que tenemos 3 tableros individuales con una serie de recursos, con un tintero que según donde vaya a caer y gastando unos recursos e ideas geniales, vamos a modificar su comportamiento, y esto nos va a servir para influir en el tablero de estudio. Y luego en el tablero de estudio vamos a usar unas acciones para movernos por Viena, y cuando recuperemos las ideas vamos a ejecutar las acciones de Viena. Entonces hay como muchas pelotas en el aire, estamos haciendo malabares, y no se trata ya de la dificultad de sumar los puntos que nos va a dar cada acción,
sino que parece que le hemos dado una capa más de complejidad a un tema que a lo mejor ya por temática no debería tenerlo. Porque yo creo que si hubiéramos hecho un juego sin el tablero de Viena, por ejemplo, solo con el tablero de estudio, los pacientes, los traumas y demás, pues ya el juego iba a funcionar. ¿Es imprescindible? No es imprescindible. ¿Estropea el juego? Bueno, no tiene por qué estropear el juego, pero aquí viene al segundo pero, que es lo que le echo quizás un poco en cara a este juego. El juego está muy bien, las ilustraciones son una gozada, la verdad es que uno se puede recrear viendo los sueños y los sueños más profundos, los sueños, ya no me acuerdo cómo los llamaba el manual, menos profundos, de los dos tipos. Tienen mesa, bueno, lo tenéis en Instagram, lo tenéis en TikTok, tienen mesa una presencia espectacular. Los componentes muy bien, pero claro, en el momento que yo tengo que pensar la acción, tengo que andar mirando cómo voy a aprovechar esos recursos, si voy a tener ideas suficientes, si voy a poner dos ideas, esas dos ideas voy a conseguir dónde las pongo, porque voy a mover 4 veces el tintero, me va a permitir sacar una idea, me va a desbloquear una columna o voy a poder usar la fila. Y además, entonces, ¿qué hago? Porque si la pongo y muevo el peón que tengo en Viena, me muevo 3 espacios, ejecuto la del profesor, la de Freud, ejecuto mi acción. Esto me va a dar además acceso a los distritos, a ejecutar las acciones, hay unas tiles. Entonces, supone planificar muy bien el turno y ejecutar un turno largo. Y esto da lugar a un tiempo muerto muy alto. Yo creo que es un juego que según la gente con la que juguéis no va a tener hueco en la mesa. Dice que tiene una duración la partida de 120 minutos, de 2 horas. Bueno, si el grupo está acostumbrado a jugar y es gente ágil, es verdad que se puede liquidar en 2 horas, pero es un juego muy largo, es un juego con muchísimos tiempos muertos. El máximo de jugadores es 4. Es que con 4 jugadores probablemente te da tiempo a pasear a los perros, incluso, porque al principio de la partida es verdad que las combinaciones son menores porque tienes menos pacientes y tienes menos acciones individuales, tu motor de juego está todavía arrancando y no tienes una estrategia clara, ni tienes montadas muchas líneas de producción para tener que escoger una de ellas, empiezas solo con una acción, con lo cual si te cae el tintero en una que tienes vacía, pues es pim pam pum. Pero ya en cuanto avanza la partida y cada vez podemos hacer más cosas y vamos a ejecutar más acciones, la situación es que se alarga porque tenemos que escoger qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que escoger, en el caso de usar la mesa de estudio, dónde vamos a poner nuestras ideas. Esas ideas, ¿qué nos van a dar? ¿Qué nos van a dar? ¿Cuántas veces vamos a mover el tintero? Cuando movamos el tintero, si nos cae en una columna o en una fila, además tenemos que escoger en qué orden vamos a jugar las acciones. Tenemos la fila completa. La fila completa o la columna completa son las 3 acciones que hemos escogido, los 3 apuntes de nuestro cuaderno, más la acción básica, 4, más la acción bonificada de tener línea completa, son 5. 5 acciones para decir en qué orden las vamos a ejecutar a la hora de conseguir el mayor beneficio. Y luego aparte, además, valorar si voy a coger el tema de los estudios, ver a ver a quién puedo citar. Entonces es un juego con mucho tiempo muerto. Y yo, sinceramente, me parece que yo sí que en mi grupo, en uno de ellos, lo vamos a poder jugar porque sobre todo tiene una característica esa gente, esos jugadores, que son gente que parece una cosa de perogrullo, baladí, pero no la es. Es que ellos hacen una estrategia, tienen un plan y se acuerdan. No es ni la primera ni la segunda vez. Estoy hablando, por ejemplo, de juegos como el Kailus, o cuál podría poner, por ejemplo. Es que me sale el White Castle, pero no es el White Castle. Bueno, pues como el Kailus, por ejemplo, en el cual tú tienes una estrategia brillante porque tú necesitas cerdo, entonces vas a ejecutar la acción de no sé qué para obtener esos cubos de ese recurso. Con esos cubos de ese recurso
vas a lanzar lo otro porque tienes una bonificación y entonces cuentas y ya tienes 3 de hierro, tienes 2 de no sé qué, y todo va muy bien y cuando llegas al final e intentas retomar por donde ibas, es que no te acuerdas. Tenías un plan maligno, maravilloso, y se te ha olvidado por el camino y llevabas 8 minutos mirando el tablero y como no has tomado notas, pues estás más perdido que un pulpo en un garaje. Y esto hay a mucha gente lo que lógicamente le pasa, que no es ni siquiera un ataque ni una crítica destructiva, pero hay que contar con ello. Y sobre todo que hay gente que también da mucho tiempo muerto, porque no tiene ese recuerdo y le gusta ir haciendo el turno poco a poco o se equivoca y lo tiene que rehacer y demás. Entonces, bueno, es que ya os lo digo, vamos, con el corazón en la mano. A nosotros había turnos jugando a 2 jugadores que es verdad que al principio nos íbamos a 8 o 10 minutos por turno, porque tú cogías, mirabas la carta, mirabas la acción, vas a la chuleta, ¿qué hace este ideograma? ¿Qué hace esta iconografía? ¿Cómo era? ¿Qué voy a necesitar para este? ¿Y el próximo turno qué voy a hacer? Este que no sé qué. Lo haces, lo miras, lo consultas todo, llegas a la conclusión de cuál es la mejor opción, cuál va a ser tu mejor estrategia, la completas más o menos bien, tú con la esperanza de haber tenido no ya un éxito arrollador, pero bueno, por lo menos no haber ejecutado la peor jugada de las que tenías disponibles, y en ese momento pues va tu oponente. Tu oponente está en las mismas, que mira el tablero, que las acciones, que no sé qué, que tal, que ping, que pan, pasan 7 minutos y es que cuando te vuelve a tocar a ti, has perdido el hilo de lo que estabas haciendo. Y el turno anterior yo, ¿para qué jugué estas acciones? Y puse aquí el tintero. Es verdad que no hay una gran diferencia en general con el tema de lo que tienes en un turno, lo que te vas a encontrar en el siguiente. No me ha parecido, tienen sus detalles, evidentemente, pero no me ha parecido que de un paciente a otro, de un trauma a otro, de un sueño a otro, haya mucha diferencia. Tampoco me ha parecido, es importante para la estrategia, pero tampoco me ha parecido que las acciones que salen en el tablero de estudios sean radicalmente distintas, en el sentido de que te va a condicionar toda tu estrategia el llegar a una u otra. Ya sabemos que hay juegos como el Brass donde la carta que tienes en la mano es que te genera toda la estrategia de la partida. Mano inicial es la que te marca. Aquí yo creo que no tiene eso y entonces va a tener la ayuda, va a tener el apoyo de que si tenéis jugadores en la mesa que son capaces de mirar el tablero, trazar una estrategia y saber lo que van a hacer, es un juego que va a funcionar porque va a llegar su turno, van a resolver el turno en 3 o 4 minutos, lo van a jugar con cierta celeridad, incluso menos, y la partida se va a notar más ágil. Y en esos 4 o 6 minutos, mientras los contrincantes juegan, nosotros también vamos a poder ir elaborando nuestra estrategia. Yo, desde luego, es verdad que se ha citado como uno de los problemas los tiempos muertos. Yo estoy de acuerdo, creo que es un juego que no ayuda el hecho de que los turnos sean independientes, cada jugador juegue su turno y luego pase al siguiente. No hay ningún tipo de interacción entre los jugadores en cada uno de los turnos de los oponentes, con lo cual, pues, bueno, salvo que les pidas un tratado, vamos, les cites en un tratado, pero vamos, que no necesitas ni siquiera estar en la mesa. Y tiene ese problema. Es un problema que otros juegos han intentado resolver, pero aquí, por lo que sea, pues no lo han creído necesario. Yo creo que esto le va a generar que haya grupos de gente donde el juego no va a encontrar su lugar. Y ya os digo, porque es un juego que llama mucho la atención, es un juego muy bonito y es un juego con muchas acciones a la hora de cambiar la disposición del tablero, la rejugabilidad está bien, pero sí que es un juego para tenerlo primero pensado, un euro no de los más duros que hemos visto porque las acciones se explican enseguida, el manual, entre comillas, se explica en 10 minutos, pero es un juego para estar sentado, estar pensando y dándole vueltas y sobre todo aguantando también que la gente piense y estar viendo cómo uno mueve sus acciones y demás y tal con paciencia, pues es complicado. Que al final yo creo que es un juego que es muy buen juego, tiene una puntuación bastante alta en la BGG. La BGG, ya por pura definición, es gente en general dura, que juega juegos complicados, juegos largos, que no les importa. Pero bueno, una vez más,
ya os digo que el juego está muy bien, la producción de los materiales es de primera calidad, las lágrimas, etcétera, los contadores, los meeples, los tinteros sí que están un poco sobreproducidos, pues un tocho de plástico con forma de botella que parece sacado de un poquito de un juego de fantasía medieval, con una redoma y tal, pero bueno, con corcho, pero bueno, que da igual, que en general, para un detalle, y con toda la producción que lleva, las cartas, distintos tamaños y demás y tal, la calidad de la carta muy alta, como ya os he dicho, es un precio ajustado y me parece que es muy buena producción y me parece que el juego va a estar muy bien y la gente que le consiga hacer un hueco lo va a disfrutar mucho. Juego además fácil de vender, muy visual, muy bien, pero ya os digo que juego con tiempos muertos y para coger al personal, sentarle en la mesa y quizás es uno de esos juegos como una novela que hay que darle tiempo, como una serie, hay que darle tiempo a que pase algún episodio, a que respire, para que ya nos metamos con el ritmo y la cosa vaya más fluida. Porque sí que me parece que este juego va a ser uno de esos juegos que no va a ser suficiente con darle 2 o 3 partidas. Va a haber que, entre comillas, enamorarse de él, va a haber que jugarlo, va a haber que ser disciplinado, entre comillas, sentarse y, y darle partida para ir cogiendo ritmo, ir haciéndose con todos los iconos, ir cogiendo velocidad y al final, pues acabar disfrutándole. No es un juego para explicarlo y sacarlo 2 o 3 veces. Además, ya os digo, un juego que sale la expansión al mismo tiempo. El de precio no está mal. Con la expansión me parece que sí va a ciento y pico euros. Bueno, ya empieza a ser un juego caro. Sí que recuerdo de verlo por encima. Ya os digo que con la expansión todavía no lo he jugado porque ya bastante me ha costado hacerme con el juego base. Muy interesante los traumas de las pesadillas y los clientes que venían, los pacientes de la expansión eran cuando menos inquietantes. Así que nada, en resumen, muy buen juego, un juego muy recomendable para grupos que sepan a lo que van a jugar, para grupos que han jugado, me voy ya muchos años para atrás, pero un Twilight Imperium, juegos largos, de entreturno largo y bueno, y que sabemos a lo que jugamos, si todo el grupo está de acuerdo y nos entra, es un juego con intraturno que va a dar muchísimo movimiento, muchísima satisfacción y muy bonito. Es una gozada jugarlo. Nosotros a 2 lo hemos disfrutado mucho, a 3 un poco menos, pero desde luego yo creo que es un juego que merece la pena darle una oportunidad y darle 5 o 6 partidas. Bueno, y ya para terminar, no sé cómo vamos de tiempo, después del último episodio, esto claro, cualquier cosa se me hace corta. Os agradezco muchísimo el apoyo en Spotify y en iVoox. Ya sabéis, estamos también en Amazon Music. Os podéis suscribir, darle al like, compartir, mandárselo a vuestros amigos o familiares. Que, bueno, ya sabéis lo que se dice siempre. Para mí es un placer que hayáis estado ahí. Sí que me gustaría además también adelantar. Estamos pendientes ya de más episodios. No sabemos si hacer un últimas partidas, porque es verdad que tengo la impresión de que a veces, evidentemente, bueno, mi opinión tiene un sesgo, mía, personal, y a veces es difícil deshacerse de él. Y sí que hay juegos que quizás estoy dando de lado o que no estoy recomendando, no por inmerecidos, sino porque no han entrado no han entrado en mi estilo de juego. Pero, pero bueno, a lo mejor cualquier recomendación, ya sabéis, estoy dispuesto. Y sí que a lo mejor hago últimas partidas, comentamos a ver lo que he jugado con otras personas, a ver cuáles son las opiniones que tienen. Además también decirme en comentarios, porque no sé exactamente si hay mucho ámbito para los juegos en solitario. Tengo 3 juegos en solitario, los que juego esta semana, y sí que me gustaría comentar un par de cosas, pero no sé. Al final los juegos en solitario es verdad que no están saliendo juegos excesivamente complicados, excesivamente largos. Son juegos que tienen unas decisiones muy importantes, pero que tampoco tienen unos reglamentos, unos materiales, unos componentes como para dedicarles mucho más. Pero bueno, no sé, también tenemos unas salidas muy potentes en noviembre, como hablamos en el episodio anterior, y sí que me gustaría por lo menos dedicarle un episodio al Rock Hard 1977, me gustó mucho.
Me gustó mucho también de Dutré, también como este juego, el Duelo por la Tierra Media, la revisión del Seven Wonders Duel. Y hay un par de novedades que sí que me gustaría comentar. Además, no solo ya por la propia, por la propia opinión que tengo yo de ellos, que es bastante alta, bastante buena, sino además también porque quizás son juegos que se alejan más de lo que normalmente comento en el canal. Pero bueno, una vez más, estoy encantado de haber podido compartir este tiempo con vosotros. Espero que esto no se nos haya hecho tan largo como el episodio anterior. Al final las novedades hay que comentarlas, pero sí que es verdad que están saliendo muchas novedades. Y una semana más, aquí estamos. Espero veros la semana que viene. Muchas gracias por el apoyo. Adiós.